Ya. Damos por bienvenidos a todos los que están integrándose a nuestro Zoom de los días lunes. Retomamos ahora en octubre, estuvimos un poco desfasados durante septiembre, pero llegamos con nuevas temas interesantes. Así que estamos transmitiendo también a través del grupo de Facebook de la Agrupación de Enfermeras Holísticas de Chile, así que también está en Facebook. Damos por bienvenida a Bárbara Ortiz Helves, que es la colega que nos va a presentar. Ella es enfermera, profesional con vocación de servicio, sello holístico y comunitario, competente para gestionar el cuidado de las personas, familias y comunidades a lo largo del ciclo vital, individual y familiar. Las áreas de experiencia laboral son gestión del cuidado de enfermería en paciente oncológico, trasplante de percusores hematopoyéticos, gestión del cuidado en el área de oncología pediátrica, gestión del cuidado de enfermería gerontogeriátrica, gestión del cuidado en cirugía y traumatología pediátrica, implementación de terapias complementarias en cuidados paliativos y manejo del dolor, actividades de relajación para el manejo del estrés laboral y gestora de proyectos y voluntariados. Su carrera profesional, ella en este momento es enfermera tratante del Servicio de Hemato-Oncología Adulto de la Universidad Católica. También ha sido del Servicio de Hemato-Oncología de Pediatría de la misma universidad. Y tiene experiencia como líder multidisciplinario en un centro diurno, el de la Caja Los Andes, y también enfermera tratante en traumatología y cirugía infantil del Hospital Roberto del Río. Graduada con distinción máxima en la Universidad Central en el año 2016, formación en terapias complementarias desde el año 2015, gestora de proyectos voluntariado, monitores en salud del adulto mayor, año 2013, maestra de Reiki, un segundo, me perdí, maestría de Reiki, gemoterapia, reflexología, flores de Bach, lectora de registros akáshicos, y también ha realizado los cursos de BLS, PALS, de infecciones asociadas a la salud, y un curso intensivo en cuidados paliativos, y el BLS también en 2019. Así que como ven, tenemos a una colega holística, clínica y especialista en oncología. Les dejo con ustedes a Bárbara, que se va a presentar. ¿Qué tal, Barbarita? Hola chicas, bienvenidas. Hoy día vamos a hablar del cuidado humanizado en oncología desde la enfermería holística. La idea de esta presentación es que sea livianita y que todos puedan entender el lenguaje técnico que se puede dar de repente en el área intrahospitalaria, ¿ya? Así que voy a simplificar un poco las cosas para que sea fácil de comprender. Voy a hablar del contexto oncológico, ¿ya? Acá podemos ver la multidimensión de una persona de diversas formas. Es importante mencionar que la patología oncológica o la enfermedad del cáncer en Chile es muy prevalente, ¿ya? Y yo voy a hablar de las personas que sobreviven al cáncer, ¿ya? Un 71.4% de los niños sobreviven al cáncer en Chile y un 42.8% de los adultos sobreviven en Chile a esta enfermedad. Esto está señalado en el Programa Nacional del Cáncer, en la Ley Nacional del Cáncer que está trabajándose actualmente a nivel ministerial. Pero yo quisiera hablar de lo que significa en el fondo esta enfermedad, que puede ser eventualmente mortal. Cuando a una persona la diagnostican de una patología oncológica,
lo que hacen al diagnosticar la enfermedad es acercarlos a su propia mortalidad. Es decir, estas personas cuando son diagnosticadas se hacen conscientes de que eventualmente pueden fallecer, y usualmente o habitualmente nosotros como humanos estamos programados para omitir esta información. Es decir, nosotros creemos que somos inmortales y que vamos a tener toda una vida por delante para poder en el fondo desarrollar nuestros distintos proyectos, pero la verdad de las cosas es que ninguna persona tiene garantías de cuánto tiempo va a poder vivir esta experiencia humana. Por lo tanto, cuando a una persona la diagnostican de cáncer, en el fondo la hacen consciente de su propia mortalidad e independiente del pronóstico y de lo que esto va a significar para ellos, supone un periodo de crisis que puede llevarlos a ellos a una transformación muy bella. En el fondo el proceso del que nosotros como equipo de salud somos expectantes es un proceso solemne de sanación para ellos, sin saber nosotros en qué pudiese terminar, ¿ya? Se habla de algunas etapas en el fondo a nivel psicológico que se pueden presentar en esta enfermedad, que es súper importante tenerlo claro, sobre todo cuando se realizan terapias complementarias en esta área, para que podamos en el fondo dispensar de buena manera la información que se está realizando o generando. Entonces estos pacientes usualmente entran en un estado de shock, luego pasan a una negación, posteriormente pueden cursar con rabia o ira, luego negociar con esta enfermedad, posteriormente se dice que pueden caer en un estado depresivo y finalmente entran en un periodo de aceptación. Esto usualmente es para enfermedades terminales, pero como la enfermedad hemato-oncológica, oncológica, supone un pronóstico que puede ser eventualmente mortal, hay algunas personas que igual cursan por esto independiente del desenlace. ¿Ya? Y también, para ponernos en el contexto de la persona, ellos pasan por distintas etapas. Primero, se sospecha de la enfermedad, tú podrías tener una enfermedad que sea oncológica o hematológica, luego pasan por pruebas diagnósticas, realizan el diagnóstico, inician un tratamiento activo, luego ellos pueden recuperarse, recaer y caer finalmente en el periodo de final de vida, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de cáncer, en el fondo estamos hablando también de, a nivel físico, de un crecimiento descontrolado a nivel celular, que puede ser multifactorial la causa, ¿ya? Y que se puede desarrollar como un tumor sólido, como una enfermedad, que es en el fondo a lo que se refieren cuando hablan de oncología, se refieren a tumores sólidos, y cuando están hablando de hematología se refieren a enfermedades de la sangre, ¿ya? Es importante entender también en este contexto oncológico que la gran mayoría de los tratamientos a los que las personas deciden en el fondo someterse pueden tener reacciones adversas que dificultan bastante todo el proceso de recuperación, ¿ya? Estos pacientes pueden ser sometidos a radioterapia, inmunoterapia, quimioterapia, trasplante de precursores hematopoyéticos, entre otros. Lo importante y lo que me interesa a mí que nosotros manejemos para esta presentación es que cuando las personas son dispuestas en el proceso de quimioterapia o radioterapia eventualmente, pueden presentar un periodo de baja de defensas que se conoce como neutropenia. Y esta neutropenia puede ser, dependiendo de la patología, algo que sea inherente a ella, a la patología misma, o a causa del tratamiento antineoplásico que está recibiendo el usuario. Entonces, esto para el paciente oncológico, ¿qué es lo que significa? Vivir como nosotros estamos viviendo hoy en día en pandemia. Significa extremar los cuidados, manejar la asepsia, pero a full. Ellos usualmente tienen que mantener constantemente un lavado de manos, utilizar mascarillas y en el fondo protegerse del medio ambiente que eventualmente puede ser
algo deleterio para ellos porque podrían contagiarse de alguna bacteria o de algún virus. Entonces, siempre las personas que sufren de alguna enfermedad de este tipo y se someten a este tratamiento, tienen este cuidado durante algunas fases de su enfermedad. ¿Ya? No es algo permanente, es algo que se puede mantener durante cierto periodo de tiempo. Además de eso, también pueden cursar con trombocitopenia, que es la baja de plaquetas, por lo tanto tienen un alto riesgo de sangrado, y con anemia, que baja el glóbulos rojos y puede generar en el fondo fatiga, cansancio, ¿cierto? Que es como característico en el fondo de lo que uno ve en la enfermedad intrahospitalaria. Además de esto, cuando son sometidos a quimioterapia o radioterapia, eventualmente, dependiendo de la droga, de la dosis, etcétera, y en el fondo la intensidad también de la radioterapia, pueden presentar una reacción adversa conocida como mucositis, que es la inflamación de la mucosa desde el tracto bucal hasta el rectal. Por lo tanto, esto supone un proceso de bastante dolor y puede ser un poco complejo de manejar, ¿ya? Esas son las principales reacciones adversas que me gustaría que nosotros manejáramos en esta presentación como parte de nuestro contexto oncológico. Ahora, ni la mucositis, ni la neutropenia, ni nada de lo que mencioné es algo que es eterno, es algo que tiene un proceso, que tiene un periodo de días que está definido según cada droga o según cada tratamiento. ¿Ya? Ahora voy a hablar de lo que supone en el fondo con el contexto en el que yo me desarrollo, que es el área intrahospitalaria. Existe la enfermería holística, que es desempeñada por enfermeras que en algún momento han también pasado por algún proceso importante de sanación en el fondo, que de una u otra manera han logrado llegar a lo que son las terapias complementarias para sanarse ellas mismas, nosotras mismas, y posteriormente lo hemos encontrado tan bueno y tan novedoso que lo hemos integrado a nuestro quehacer profesional. Además de eso está el proceso de humanización, ¿cierto? Que es mantener nuestra esencia como seres humanos y en el fondo de poder brindar cuidados amorosos a nuestros usuarios. Entonces aquí yo pongo un texto que dice que la humanización y el cuidado holístico nacen desde el corazón. Y eso es justamente por el nivel de empatía al que uno puede llegar cuando cursa en el fondo con alguna situación compleja que nos permite empatizar posteriormente en el área en la que nosotros nos desempeñamos con nuestros usuarios. Ahora, aquí yo tengo muy arraigado el concepto de pacientes, pero ¿serán realmente ellos pacientes? A mí me gusta más hablar de ellos como usuarios, como personas, justamente porque me agrada el tema de que la persona sea un agente activo en su proceso de sanación. Considero que es esencial para que la persona pueda tener una buena adherencia a su tratamiento farmacológico, que sepan de qué se trata su patología, cómo lo vamos a abordar y que tengan opinión al respecto. Y para que esto surja y para que esto se pueda desarrollar, es importante la educación como un eje central para poder empoderar a nuestros usuarios. Esto no solamente mejora la calidad de los servicios y la satisfacción usuaria, sino que además es algo que nosotros debemos realizar, es algo que en Chile por lo menos está implícito en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, por lo tanto es algo que nosotros tenemos que garantizar como equipos de salud. Usualmente es el hematólogo o el oncólogo el que brinda, ¿cierto?, la información del pronóstico, que lo deben hacer ellos sí o sí. Nosotros como enfermeros no tenemos la facultad para hacerlo, ni tampoco es recomendable que lo comentemos, con respecto al pronóstico de la enfermedad, los tratamientos, etc. De una manera inicial. Sin embargo, como yo les comentaba al principio, en el contexto oncológico, las personas cuando son diagnosticadas de esta enfermedad están en este estado de shock. Por lo tanto, es importante entender que esto genera un alto estrés, ansiedad, miedo e incertidumbre. Y lo que eso genera en nuestro cuerpo es que nuestro cerebro no funcione de buena manera. Entonces, usualmente a las personas es importante repetirles durante su proceso de hospitalización la información, ¿ya? En nuestro servicio, nosotros realizamos la educación sobre protocolos de drogas antineoplásicas con la finalidad de disminuir la incertidumbre, ansiedad y miedo.
y vamos dosificando la información en base a distintas instancias que van generando las enfermeras tratantes dentro del ámbito intrahospitalario para poder, en el fondo, disminuir la ansiedad de los pacientes. Entonces, cuando ellos llegan, nosotros usualmente les presentamos su protocolo de quimioterapia, fundamentamos los cuidados, porque es importante que, por ejemplo, te peses cada 8 horas. Se los explicamos para que ellos también se puedan adherir. ¿Ya? Entonces hacemos una presentación de, tú estás aquí, hoy día vamos a hacer esto, tus enfermeras están a cargo de esta situación, y durante estos horarios vamos a realizar tal y tal administración de estos fármacos, y ahí damos el espacio a las preguntas para saber en el fondo en qué se encuentran nuestros usuarios con respecto a esta dosificación de la información. Y también, claro, y también si es que ellos tienen dudas, etcétera, las vamos aclarando en esta intervención. Y la verdad de las cosas es que se ha demostrado que esto genera mayor seguridad en la atención. También puede disminuir ciertos errores asociados a la atención de drogas antineoplásicas. Es súper interesante. Ahora voy a hablar de la humanización. Acá les puse también otra imagen que dice que la humanización es simple, ¿cierto? Nosotros conversábamos recién de que es importante en el fondo que nosotros podamos dispensar nuestros cuidados de manera humanizada, cercana y amorosa. Pero no es algo que requiere, o sea, nosotros como humanos somos complejos, pero la humanización intrahospitalaria es mantenernos fiel a nuestra esencia. Por lo tanto, las actividades que nosotros podemos desarrollar para poder hacer más ameno el proceso de hospitalización de nuestros usuarios son puros detalles, son puras acciones sencillas, que incluso a veces no suponen más tiempo. Entonces, voy a hablar de lo primero. Voy a hablar de la respiración, ¿ya? La respiración es extremadamente importante para el manejo del dolor. No solamente nos ayuda a entrar a algunos estados meditativos o a relajar nuestro cuerpo, sino que también es útil para procedimientos de venopunción e instalación de gripper. Son procedimientos extremadamente dolorosos para algunas personas, sobre todo en el contexto oncológico, en donde la piel con el tiempo pierde la calidad que tenía al principio, asociada a las multifunciones que hay que realizar en nuestros usuarios, por lo tanto el realizar estos ejercicios es extremadamente positivo. A mí la verdad es que a los usuarios les gusta bastante. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es importante que nosotros logremos conectar con el usuario y conectemos nuestra respiración con ellos. Entonces, que le pidamos que inhalen con nosotros y que exhalen de manera pausada, y posteriormente les damos la indicación de que vamos a realizar la punción en el momento de la exhalación, y que por lo tanto les solicitamos que inhalen profundo y que exhalen fuerte, así. No que sea algo suave, ¿ya? Para el momento de la punción. Entonces, si uno se logra conectar con el usuario, va a ser bastante interesante porque pueden respirar juntos, inhalar, y al momento de expirar, se realiza la punción. Y la verdad es que disminuye bastante el dolor o no sienten dolor. Y eso es súper interesante de, en el fondo, acuñarlo a nuestras prácticas intrahospitalarias en todo aspecto. La verdad es que puede ser bastante complejo el tema del dolor. Bueno, también, además de eso, podemos utilizar plantas para el manejo de las reacciones adversas de nuestros usuarios. Específicamente en el caso de la mucositis, que es esta inflamación de la mucosa que yo les comentaba anteriormente, importante aquí también la educación, comentarles que no es algo eterno, que dura cierta cantidad de días, que la mucosa posteriormente se regenera. Pero para darles un soporte, nosotros como cuidado de enfermería utilizamos siempre los polutorios, lógicamente, pero además podemos añadir infusiones de matico, manzanilla, y también se puede dispensar el aloe vera. El matico tiene propiedades antibacterianas importantes y además es antiinflamatorio y un muy buen cicatrizante. Por lo tanto, favorece bastante este proceso. La manzanilla, lo mismo, ¿ya? También tiene propiedades antivirales y favorece
la cicatrización y también la eliminación de gases, ¿ya? Así que es bastante positiva en este sentido para utilizarla. ¿Cómo se prepara la manzanilla? Eso lo pueden observar ustedes en el libro de medicamentos herbarios tradicionales del Ministerio de Salud, ¿ya? Se encuentran disponibles en la página 108 y 112, y ahí aparece en el fondo cuáles son las precauciones, cuáles son los cuidados, y para prepararlo es bastante sencillo. En un litro de agua indican ellos una cucharadita, o yo podría decir mejor un sobre de un té de manzanilla o de matico, o dos, no sé, que los dejan infusionando un rato, esperan a que esto se enfríe, porque como están con mucositis, están con la mucositis en mano, recomendaría un líquido caliente, pero sí uno frío, esperan a que esto se enfríe y lo pueden consumir 3 veces al día, ya es lo ideal. Y también está el aloe vera, que es un potente cicatrizante, que lo pueden consumir como un suplemento alimentario, unos 10 cc o 15 cc en jeringa, y es cada 8 horas. Pero el aloe vera, si bien es un buen cicatrizante, también es un laxante, así que ahí nosotros tenemos que tener ojo, sobre todo para no empeorar el cuadro de la mucositis cuando se presenta a nivel de la mucosa abdominal, ¿ya? Eso sería en relación a las plantas para el manejo de la mucositis. Eh, las flores, las flores de Bach son muy positivas. El tratamiento con flores es bastante interesante. Como principio activo, solamente tiene que ver con la vibración de la flor, por lo tanto, no va a generar ninguna reacción deleteria asociada a alguna interacción con alguna quimioterapia o con algún medicamento que estén consumiendo. Pero sí nosotros tenemos que considerar que el preparado de las flores es el peligroso en el paciente con cáncer, ¿cierto? Nuestros usuarios con cáncer. Entonces, yo aconsejo que lo diferamos, que no lo utilicemos en periodos de neutropenia severa, sobre todo por eventual contaminación del frasco. Hay dos formas de preparar las flores. Una es a base de vodka o brandy con agua, y la otra es con glicerina y agua, ¿ya? El punto es que existen estudios que estuve revisando, que dejo disponible en la bibliografía, que indican, por ejemplo, que la glicerina para el desarrollo de los hongos como la aspergilosis, por ejemplo, es uno de sus mayores protectores y precursores de, en el fondo, el crecimiento fúngico. Entonces, la glicerina la generan ellos mismos, o el glicerol lo generan ellos mismos, en el fondo para resistir a situaciones adversas, ¿ya? Y cuando se encuentran en un ambiente como este, con presencia de glicerol, los hongos se encuentran en el paraíso. Esto incluso les confiere algunas propiedades para criopreservarse, ¿ya? Ellos sobreviven a cierta temperatura, bajo 20 grados Celsius, por ejemplo, el glicerol es lo que le ayuda a ellos a poder sobrevivir, y también resisten temperaturas de repente hasta 70 grados Celsius. Entonces son multiresistentes. Y si esto se llega a cultivar en un frasco de una flor, puede eventualmente ser mortal para una persona que padece alguna enfermedad oncológica. Entonces es importante mantener cierto cuidado con este tema de las flores. También porque no siempre se sabe en qué lugar lo preparan, ¿ya? Y es importante en el fondo mantener unas medidas higiénicas básicas, ¿cierto? El lavado de manos, ojalá que los frascos estén estériles. Nosotros desconocemos si es que en el lugar en donde lo dispensan efectivamente se encuentra estéril el frasco o no. No aparece, por ejemplo, una fecha de rotulación de la elaboración de los frascos, etc. Y esto sucede porque todavía, a pesar de que yo sé que al ministerio le gusta mucho la terapia floral, aún no lo,
¿cómo lo puedo decir? No lo están en el fondo estructurando o fiscalizando, ¿ya? Es algo que no está en el fondo siendo manipulado como un medicamento, a no ser de que sea vendido por alguna farmacia. Ellos sí tienen la obligación de conservar ciertas medidas higiénicas básicas. Lo otro es que el frasco yo acá tengo un frasquito, acá tengo por ejemplo una esencia floral. Estos frascos usualmente vienen así, y esto se dice que se debe administrar sublingual. Entonces puede existir también que exista cierta contaminación asociada a la mucosa oral, que la transmitamos al frasco y esto posteriormente sirva como un caldo de cultivo, ¿ya? Pero importante, yo no lo desaconsejaría al 100%, pero sí cuando estamos hablando de periodos de neutropenia, justamente por lo que estaba comentando recién que puede ser mortal. Existe también una tesis de una chica que se llama Belén, que la dejo disponible también en la bibliografía para que la revisen, que ya habla justamente, ya cultivó algunos frascos de flores de Bach y encontró diversos patógenos adentro, ¿ya? Encontró algunas bacterias, encontró hongos ella también habla bastante de cómo pudiésemos nosotros en el fondo mejorar todo este aspecto en relación a la dispensación de la terapia floral, ¿ya? Yo no digo que sea malo, que no se deba utilizar, pero sí que deben tener mucho cuidado en los periodos de neutropenia, ¿ya? Bueno, otro cuidado que puede ser importante de realizar en los periodos, por ejemplo, intrahospitalarios, nosotros vemos toda la evolución del ciclo de la enfermedad. Entonces vemos usuarios que ingresan, que están en su tratamiento activo, que se sanan, que se van, que sobreviven, que posteriormente pasan por un estado de crecimiento postraumático importante y logran vivir la vida de una manera mucho más bonita. Y también pasamos por el proceso de acompañamiento cuando las situaciones no resultan de esta manera y nuestros pacientes o usuarios van en el fondo a fallecer. Y en esos casos nosotros nos encontramos en una situación en donde manejamos dolor de nuestros usuarios, pero también de las familias. Entonces, para poder brindar un cuidado más cercano, de repente cuando no existen las palabras para poder acercarnos a las personas, podemos ofrecer algún líquido, té, algún vaso de agua en momentos difíciles. Y esto en el fondo va a ser mucho más cercana a la atención que nosotros podemos presentar como equipo de enfermería, ¿cierto? Entonces, este vaso de agua o este té puede llevar flores, puede llevar alguna hierba también que favorezca en el fondo que la persona se sienta mucho más tranquila para enfrentar este proceso. Podemos, por ejemplo, disponer de ciertos kits en nuestros servicios oncológicos, oncológicos para poder en el fondo brindar en la situación específica de crisis algún apoyo de este tipo para manejar todo lo que es esta situación. Y abrir también la puerta a conversar con los familiares para que ellos se expresen y cuenten cómo se sienten, ya que no es un momento fácil y por lo demás es un momento inolvidable. Así que es importante que podamos dispensar estas cosas. También la puede utilizar el mismo personal para poder manejar la situación, porque también como equipo nosotros nos podemos angustiar. Yo les recomiendo un kit para los servicios que puede traer, por ejemplo, armonil, agua del Carmen, un rescue y distintas hierbas como melisa, pasiflora, o alguna infusión que ya venga preparada para consumir durante nuestra jornada laboral y para ofrecerla también a los familiares. Bueno, el otro tópico del que voy a hablar es del Reiki. Otra manera que nosotros nos podemos acercar a nuestros usuarios es con el manejo de nuestro campo energético. El Reiki, en palabras breves, es el equilibrio de nuestro cuerpo energético, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema de chakras que en el fondo se va modulando en base a nuestras emociones y se pueden generar algunos bloqueos
o disminución de la expresión del chakra, en el fondo, que podría generar alguna enfermedad eventualmente o algún síntoma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el Reiki? A través de la imposición de manos y de la conexión con la energía universal, nosotros, los reikistas, nos prestamos como un canal para poder canalizar la energía universal del cielo y de la tierra y poder traspasarla a través de nuestras manos, con polo positivo y polo negativo. El cuerpo también tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, cuando nosotros imponemos las manos en una persona, al realizar los movimientos que hace el reikista, se genera un equilibrio bioenergético. Eso es lo que hace el reikista. La energía que nosotros transmitimos es una energía que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra intención, ¿ya? Es algo que actúa de manera inteligente por sí sola, ¿ya? Es la energía, en el fondo, la que genera una sensación de bienestar y de calma en las personas que reciben Reiki. Y como además se generan estos desbloqueos energéticos, las personas en el fondo pueden experimentar cierta mejoría en sus patologías o en sus cuadros, ¿ya? Pero es súper importante entender que el Reiki, bajo ningún punto, va a curar de manera milagrosa algún cáncer. Eso no pasa, de ninguna forma. Pero sí puede favorecer y ayudar bastante el proceso, ¿ya? Manejando las reacciones adversas, disminuyendo el dolor, disminuyendo la ansiedad, generando en el fondo cierta compañía con sus terapeutas, etc. El Reiki, de mi vivir, en el periodo intrahospitalario, ha sido bastante beneficioso para los usuarios con los que he podido en el fondo realizar esta técnica. Yo puedo dar fe que sí disminuye mucho la ansiedad y sí favorece bastante en el fondo el manejo del dolor. Por lo tanto, para mí el Reiki me ayuda a mantener el bienestar de los usuarios, ¿ya? Por eso para mí es una herramienta extremadamente importante. Además de eso, cuando se habla de todo este campo de energía, de los chakras, nosotros también estamos envueltos en un campo áurico, ¿ya? Y esto se puede en el fondo evidenciar cuando nosotros hablamos como de la energía de la persona. Cuando alguien te proyecta buena onda, cuando te proyecta una buena vibra, o todo lo contrario, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este tópico, es súper importante entender que en el fondo como nosotros nos estamos sintiendo, es lo que estamos transmitiendo. Y esto puede ser a través de nuestro campo energético, con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a otra persona que se encuentra en un estado vulnerable o frágil, de enfermedad, es extremadamente importante que nosotros podamos manejar nuestra energía, que podamos gestionar nuestra energía. Entonces, idealmente, antes de atender a alguno de nuestros usuarios, ¿cierto? Darnos un minuto para poder entrar de buen ánimo a atenderlos, para que ellos sientan en el fondo esta buena vibra y no que se depriman con nosotros o se estresen con nosotros, ¿ya? Por eso es súper importante el autocuidado en enfermería. El Reiki es una herramienta fundamental y extremadamente buena para el autocuidado, especialmente por la filosofía que presenta el Reiki. Tiene sus principios, en donde las personas en el fondo intentan solo por un día expresar ciertas actitudes, como por ejemplo, solo por hoy voy a ser amable, entonces voy a ser amable conmigo, voy a ser amable con el resto. Ese es uno de los 5 principios Reiki que hay. Entonces nos ayuda como una herramienta de autocuidado para poder mantenernos bien, para poder mantenernos alineados, y que cuando nosotros nos enfrentemos a esta situación de encuentro con nuestros usuarios en el área intrahospitalaria, al sentirnos nosotros bien, podamos transmitir esto, ¿ya? Y esto, yo estaba hablando del campo áurico hace un momento justamente porque tiene que ver con la gestión de eso, de nuestra energía,
de nuestro campo y de cómo el paciente va recepcionando esa atención cálida. A veces ni siquiera es importante que conversemos tanto, ¿no? Pero sí, cuando tú vas con esta disposición, la atención, la calidad y la percepción de la persona son distintas, ¿ya? Así que yo lo recomiendo al 100% el tema del Reiki como una medida de autocuidado para las enfermeras y también para que podamos gestionar en el fondo estos campos energéticos en nuestra área de trabajo. A veces, yo entiendo por el contexto en el que nosotros nos encontramos, que es un contexto bastante complejo, de una alta demanda asistencial, de una alta carga laboral, es muy difícil que nosotros podamos llevar una sesión como esta, por ejemplo, de manera continua a todos nuestros usuarios, es bastante difícil de hacer, ¿ya? Pero sí nosotros podemos manejar nuestro campo y manejar nuestra energía para que ellos reciban también de cierta forma, con nuestra intención, un poco de esta energía, ya sobre todo si es que el reikista se conecta y logra en el fondo transmitir el reiki con la mirada, con la voz y con su campo áurico, que es súper potente. En relación a los estudios sobre el Reiki, no hay nada que sea concluyente porque es extremadamente difícil de poder medir o de poder generar en el fondo estrategias de investigación que puedan ser 100% fidedignas. Lo otro es que del campo áurico del que yo estoy hablando tampoco existe mayor evidencia. Yo también les dejé ahí en la bibliografía disponible algún artículo para que lo puedan revisar y puedan saber más en relación al tema. Sin embargo, para las enfermeras, nosotros que utilizamos el Nanda Ninok de diagnósticos enfermeros, podemos encontrar un diagnóstico que se conoce como desequilibrio del campo de energía, ¿ya? Y que se define como la alteración en el fluido vital de la energía humana, que es un todo continuo y dinámico. Entonces, a través del Reiki, nosotros podemos en el fondo ir manejando este tipo de situaciones. Lo otro también importante es que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, algún apapacho a alguna persona, o tocamos el chakra del corazón, que ahí yo tengo la mano puesta en una compañera en su chakra corazón, que se encuentra acá, Anahata. Cuando nosotros lo hacemos por la parte posterior y hacemos este cariño súper habitual, nosotros en el fondo estamos ayudando, colaborando y contribuyendo con la disminución de la ansiedad, la angustia y ese dolor tan intenso que pueden estar sintiendo nuestros usuarios, familiares o colegas. Así que también les hago esa invitación a que puedan apapachar al resto. Bueno, y esa fue mi presentación. Les dejo ahí la bibliografía disponible y podemos ahora conversar. Gracias, Bárbara. Los invito a que saquen sus micrófonos del silencio, los desmuteen y pueden hacer consultas a viva voz o por chat si se les complica mucho. Yo les estoy enviando la solicitud de desmutearse para poder escucharla, así que el que quiera puede comenzar. Hola, Aurora. Hola. Bueno, no podía ser de otra manera, yo quería ser la primera. Para que todos sepan quién eres. Sí. La mamá de la Barbarita. La mamá. Mi mamá. Es mi hija. Tengo un tremendo babero, así que bueno. Me gustaría, Bárbara, que hablaras algo que hemos comentado muchas veces o que lo hemos conversado entre nosotras, de la responsabilidad que tiene un terapeuta cuando trata a una persona que está con este problema, independiente que sea cáncer, sino que alguna enfermedad terminal, qué sé yo.
¿Cómo lo tenemos que abordar? La responsabilidad que hay que tener en el fondo para enfrentar este tipo de enfermedades, etcétera, o de situaciones, más que enfermedades. Muy buena acotación, se me había quedado en el tintero. Bueno, aquí iba yo con toda esta descripción de los chakras, del campo energético y en el fondo del contexto oncológico, cuando estaba comentando de esta situación, ¿cierto?, que genera mucho estrés. Entonces, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de la persona que está siendo diagnosticada de alguna enfermedad que eventualmente puede ser terminal. Como se dieron cuenta rápidamente en esta presentación, es mucha información la que las personas reciben. Y nosotros cuando nos enfrentamos a un contexto intrahospitalario y realizamos alguna sesión de Reiki, usualmente obtenemos información asociada a los chakras, que el chakra se abre, que se desbloquea, etcétera, y en el fondo que se puede generar alguna patología, y en el fondo el tema de la anatomía energética va a definir cuáles, ¿cierto? Entonces nosotros somos conscientes como terapeutas de esa información, pero la pregunta es, ¿será necesario preocupar sobre un chakra bloqueado a una persona que se encuentra en este contexto, especialmente considerando un debut? Refiriéndome al área intrahospitalaria, no al área de una consulta particular que se ve afuera, que la persona va a eso, me refiero al ámbito en el que yo me desempeño. Yo creo que no es favorable, porque al final, finalmente lo que se genera es que la persona, además de toda la angustia que siente por lo que está viviendo y por lo que está enfrentando en este momento, se genera en el fondo que se angustie por el chakra bloqueado o por lo que le dijo el terapeuta que tenía que evaluar. Entonces yo me refería a que muchas veces cuando nosotros somos canales de energía Reiki, independiente de la intención que nosotros tengamos o de sanación, etcétera, o de la información que nosotros recibimos, como reikistas nosotros sabemos que la energía, nosotros para poder colaborar y acompañar, solo necesitamos imponer las manos. Y el Reiki va a funcionar igual y va a generar igual todo el efecto que necesita. En el fondo, lo que nosotros hacemos cuando hablamos o comentamos ciertas situaciones puede ser, en algunos casos, no en todos, depende, en el fondo entorpecer o generar alguna situación compleja para la persona que está recibiendo la sesión dentro del área intrahospitalaria. Entonces, la invitación es a tener bastante prudencia. Ojalá, si uno se va a acercar a estas situaciones, tener alguna preparación en psicología, en psicología, y también en ética, para poder saber en el fondo y poder distinguir cómo es que nosotros vamos a dispensar esta información. Ahora, si bien el usuario, o sea, si bien existen distintas formaciones de reikistas, algunos se forman como terapeutas, algunos van a los hospitales por solicitud de los pacientes, otros van como voluntarios y otros se encuentran fijos en los centros de terapias integrativas de los hospitales, ¿ya? Usualmente las personas que están dentro de estos centros manejan esta información, por lo tanto es difícil que cometan alguna imprudencia. Y las personas que vamos de repente, yo lo digo porque yo fui voluntaria mucho antes de ser enfermera, entonces de la experiencia estoy comentando esto. Entonces a veces los voluntarios cuando van, o los terapeutas cuando van a enfrentar este tipo de situación, no tienen esta preparación y se puede generar alguna situación compleja de manejar para el equipo, ¿ya? Entonces, la invitación es a que cuando nosotros en los servicios intrahospitalarios recibamos a terapeutas como voluntarios, los preparemos en estas áreas, para que en el fondo podamos estar todos en la misma sintonía y que finalmente todo esto sea una medicina integrativa y podamos colaborar con el proceso de sanación por el que está pasando nuestro usuario, pero dosificando toda esta información, considerando el contexto oncológico. Eso. Gracias, Barbarita. Natalia Basso levantó la manito, quiere hacer una pregunta.
Hola, primero que nada disculpa si es que se escucha mi chanchito, mi hijo chico, porque estoy acá con él. Varias cositas. Lo primero es felicitar a la Barbarita, me encantó la presentación, la encontré súper buena, concreta, logró llevar la enfermería, se podría decir tradicional, a complementarla perfectamente con lo que es toda la parte holística también. Eso como punto uno. Como punto dos, quería preguntarle a la Bárbara, no sé, cuando ella habló de los pacientes neutropénicos, que no aconsejaba más que el tema de, siempre pensando en el ámbito hospitalizado, que no aconsejaba el tema de las gotitas de Bach. ¿Tendrá alguna información sobre la aromaterapia? Si acaso esto le puede ayudar o también afectará. No sé si ellas tendrán como esta sala con presión negativa o presión positiva que les pueda afectar algo en la aromaterapia en esos casos. Y la última pregunta es si es que no se pudiera lo de la aromaterapia, ¿qué aconseja ella cuando los pacientes están neutropénicos? Cuando están como en esa fase crítica que en realidad casi que no reciben visitas, que tienen que entrar todos disfrazados a la pieza, que tienen que tener las máximas precauciones para que ningún bicho vaya a entrar y lo termine infectando. Eso. Ya. Mira, la verdad es que no me dedico mucho yo a la aromaterapia, así que me pillaste. No. En el contexto de la neutropenia, cuando hablamos, por ejemplo, de infecciones fúngicas, esto también se puede transmitir por el aire. ¿Ya? Usualmente nosotros en el área intrahospitalaria no utilizamos aromaterapia. Yo desconozco si es que existe algún estudio asociado a eso, por ejemplo, de la posibilidad de que exista algún difusor eléctrico, jamás con fuego, porque es extremadamente peligroso en un área intrahospitalaria. Hay algunos que vienen con filtro EPA y que pueden en el fondo humidificar y quizás con la esencia puede que no sea deleterio. Tendría que estudiarlo y posteriormente conversarlo para darte una buena opinión en relación al tema. Ahora, mi opinión sobre la aromaterapia es que es fantástica, porque realmente también ayuda a disminuir bastante la ansiedad. Y en relación al paciente neutropénico, claro, ellos cuando son trasplantados, están en una habitación que en el fondo limpia el aire, filtra el propio aire, no pueden ni siquiera utilizar aire acondicionado, porque dentro de todas estas cosas se puede encontrar algún hongo, que es de lo que intentamos en el fondo proteger. Y se desaconseja de manera tradicional en el fondo incluso el contacto físico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es súper importante el apapacho, ¿ya? Pero que lo podemos hacer, por ejemplo, cambiándonos la primera capa de la ropa al ingresar, al visitar a nuestro familiar, lavándonos las manos, ¿cierto? Podemos hacer cariño, tomar la mano, abrazar, quizás no besar, o si besamos hacerlo más hacia allá para en el fondo evitar cualquier contaminación. Pero es extremadamente importante que la familia los pueda acompañar. Ahora las visitas sí se permiten, pero en menor número. Por ejemplo, puede ingresar una persona a la habitación, máximo dos, pero no en un paciente trasplantado, y se pueden ir turnando en el fondo para ir generando las visitas. Yo creo que es extremadamente importante el apoyo emocional y de la familia, el apoyo del clan en ese momento. Así que eso podría hablar en relación al tema. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Mientras yo le voy a hacer una consulta. Margarita, ¿cómo haces cuando la familia no quiere que el paciente sepa que tiene una enfermedad oncológica grave? Porque ya estando en el servicio, asumo que ya lo entiende y lo conoce, pero ¿cómo haces que cuando la familia te dice, no, no quiero que sepa, o sea, mantienen al paciente como aislado de su real situación de enfermedad? Yo creo que eso es ilegal cuando estamos hablando de personas adultas. En el fondo es la independiente, ya cuando estamos hablando de una persona mayor de 18 años,
Usualmente es el médico y las psicólogas las que se encargan en el fondo de dispensar esta información y de ir manejando todo lo que tiene que ver con el pronóstico, el tratamiento y lo que va a significar. También existe el equipo de cuidados paliativos, cuando ya estamos hablando de una situación de fin de vida, que es algo que no tiene vuelta, ellos también tienen estrategias de comunicación. Usualmente la enfermera no es quien se encarga de dar este tipo de noticias o de dar este tipo de información. Usualmente lo hace el equipo multidisciplinario a cargo de su médico tratante. Y por ley de deberes y derechos de los pacientes, uno como adulto debe elegir qué es lo que quiere, en el fondo poder decidir por qué quiero pasar y por qué no. Entonces a nosotros no nos pueden obligar, por ejemplo, a realizar o no un tratamiento. Es algo que se tiene que conversar con el médico, es algo a lo que uno tiene que llegar a un consenso y decir, mira, yo no importa la calidad de vida que vaya a tener, yo necesito vivir un tiempo más, y ahí el médico te va a decir, te puedo ofrecer esto. O decir, no, ¿sabes qué? Yo encuentro que no tengo calidad de vida con el tratamiento que tú me estás ofreciendo, entonces la verdad prefiero irme a cuidados paliativos. Pero esas decisiones se tienen que tomar con mucho conocimiento y en compañía de su tratante, ¿ya? ¿En qué podemos apoyar nosotros como enfermeras? En acompañar los procesos. Nosotros como profesionales, a diferencia de todo el resto del equipo, somos quienes mantenemos el cuidado durante las 24 horas. Los equipos de enfermería acompañan durante 24 horas a las personas cuando están en un periodo intrahospitalario. Por lo tanto, somos quienes más tiempo compartimos con ellos. Por lo tanto, es súper importante que sepamos acompañar estas situaciones, ¿ya? Entonces, más que nosotros les podamos dar la información de lo que va a significar su pronóstico o no, nosotros acompañamos el proceso, los escuchamos y podemos en el fondo apoyarlos emocionalmente en la situación, más que cualquier otra cosa. Ahora, cuando estamos hablando de un contexto pediátrico, usualmente lo que hacen, porque ahí están los papás a cargo y no es el niño el que decide qué es lo que quiere y lo que no, sino que son sus padres. Entonces, en esos casos, siempre también lo hacen los médicos tratantes y ahí tienen un apoyo de psicología, pero 24/7, van todos los días. Todos los días ven en el fondo cómo ir dispensando esta información, cómo explicarle a un niño que está enfermo, por qué no está en su casa y está en un hospital, qué es lo que está pasando, por qué le tienen que hacer procedimientos que a veces pueden ser dolorosos, por qué los papás en el fondo están también avalando esto. Todo eso lo maneja el equipo de psicólogas, ¿ya? Y las enfermeras lo que hacen en el fondo es intentar de acompañar solamente, ¿ya? Pero lo tiene que hacer otro profesional. Ok, gracias. Jenny Plaza quiere hacer una consulta. Hola, Jenny. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero felicitarlas por la iniciativa y también por la presentación. Es un tema súper interesante que no se habla mucho en enfermería, a pesar de que hay harto material, aún así no se toca tanto cuando se enseña. Mi pregunta va más que nada al momento de enfrentarse a un paciente oncológico. ¿Qué consejo tú le darías, Bárbara, a aquellos que están comenzando su profesión y les tocó que tienen que enfrentarse a un paciente con un cáncer, independiente de la etapa que tenga? ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le darías a esa persona? Ya, el mejor consejo para mí sería que cuando se enfrenten a contextos oncológicos consideren su autocuidado. Es súper importante que nosotros nos encontremos bien y que nos sintamos bien para poder cuidar bien. De lo contrario, en el fondo, todas nuestras emociones se pueden ver traspasadas a nuestro usuario. Entonces, en vez de ayudarlos, podemos dificultar un poco el proceso. Entonces, eso en primera instancia, el autocuidado, es el primer consejo que les doy. Y para enfrentarse a un paciente, que lo hagan sin miedo, con naturalidad y con la mejor de las disposiciones y de las buenas energías posibles para que la persona se sienta a gusto
¿ya? Y también la educación, súper importante, que puedan ir explicando qué es lo que están haciendo. No invadirlos y sorprenderlos con que hay que hacer, ahora te voy a pinchar, préstame el brazo. No, explicar. Hoy día vamos a tomar exámenes, luego vamos a administrar tratamiento para que la persona no se asuste. Ya en el fondo la idea es ir disminuyendo la ansiedad y el miedo. Es lo que más podemos manejar nosotras como enfermeras. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Quizás repasar un poco cuáles eran las hierbas que sería bueno tener, los tecitos en el servicio o en la casa de uno también para bajar la angustia. Ya. Para bajar la angustia, yo recomiendo un kit que puede ser básico. Pueden tener, esto se compra en una farmacia, no es necesario ser un terapeuta floral para usarlo o para tenerlo. Podemos utilizar Rescue Remedy, que es de las flores de Bach, que en el fondo se utiliza para situaciones de shock y estrés emocional intensos, ¿ya? Y esto lo pueden dispensar en algún líquido caliente. Lo pueden utilizar, por ejemplo, si lo quieren potenciar, con un agua de melisa o una agüita de toronjil, ¿ya? Pueden tener eso. Hay también hierbas de relajación, que está, por ejemplo, de Supremo vende acá en Chile Buen Descanso, que es un mix de hierbas que podemos utilizar para estar tranquilas. También está el armonil, que está hecho en base a, que aquí lo tengo, hay armonil noche, armonil día, que es en base a extractos de hierbas. Tiene, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, tiene valeriana, pasiflora, manzanilla, ¿ya? Eso es lo que tiene el armonil y puede ayudar en el fondo en los estados de ansiedad, de angustia, de insomnio, etc. Para situaciones más severas e intensas, también está el agua del Carmen, que esto es súper antiguo, lo utilizaba mucho hace tiempo, que está aquí el frasquito, que calma la angustia, el nerviosismo y malestares estomacales, y también es un compuesto en base a plantas, ¿ya? Trae melisa, limón, romero, menta, clavo y canela, ¿ya? Esto se prepara con azúcar y un poquitito de agua. Este podría ser un kit básico, por ejemplo, para mantener en un servicio para nosotros mismos en una situación crítica, para algún familiar que lo requiera en una situación de shock, de estrés emocional muy grande, o para nosotros. ¿Ya? Si hay alguna duda de alguna reacción adversa asociada a las hierbas, pueden utilizar Rescue Remedy, por ejemplo, dárselo a algún familiar. No va a tener ninguna reacción. Ni tampoco les va a generar algo malo, porque las personas que tienen buenas defensas, que no están enfermas, esto no hace absolutamente nada. ¿Ya? No pasa nada con los hongos. Ok, gracias. Lo escribí mientras tú lo ibas diciendo, lo escribí en el chat para que las personas puedan ahí copiarlo, porque ese es un buen kit básico en realidad que hay que tener, como un botiquín para el servicio y para la casa. Una consulta. Sí. ¿El Reiki es necesario que la persona enferma lo acepte? Porque ¿te acuerdas cuando uno habla del RAT, del Reiki a distancia? Que hay tendencia en que dice que la persona tiene que saber aceptarlo para poder recibirlo. Otros dicen, mira, si en realidad está tan grave, que está en coma o qué sé yo, no vamos a esperar a que lo acepte. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a esto? Que cuando, como reikista, cuando, bueno, cuando nosotros realizamos una sesión en el área intrahospitalaria, lógicamente conversamos con las personas para dispensar esta atención, ¿ya? Es algo voluntario y que ellos reciben muy bien. Cuando están inconscientes, cuando nosotros hacemos en el fondo el ejercicio para poder traspasar la energía de Reiki a través de nuestro cuerpo, nosotros solicitamos permiso al sanador interno de la otra persona. Es un momento sagrado, un momento importante, y siempre, la persona esté consciente o no, se le pide permiso a su sanador interno. Entonces nosotros podemos enviar Reiki a distancia a personas que están inconscientes, respetando la solicitud que uno hace hacia su sanador interno. Entonces nosotros vamos a mandar la energía, y si la persona consciente o inconsciente la desea, la requiere o no,
ellos van a saber si rechazar o recibir lo que nosotros estamos enviando. Ok, gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? En el chat les dejé los datos de contacto de Bárbara por si alguna cosa les quedó en el tintero o están trabajando en algún tema de oncología y quisieran que les pasaran la bibliografía, así que la pueden contactar. Lo voy a buscar para repetírselos de nuevo. Aquí está. Bueno, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, en especial de Bárbara, que nos preparó esta presentación, que a pesar de poder ser un tema que abarque mucho, la hizo muy precisa y concisa y en realidad dándole más importancia a la visión y a la atención holística de la enfermera. Una de las participantes me preguntaba dónde se puede hacer un posgrado o un postítulo de enfermería holística. Aún Barbarita se ríe. Aún no lo sacamos del horno, estamos preparándolo, no. La verdad es que mientras tanto, lo que sugerimos siempre es que vayan conociendo las terapias, o sea, cuanto taller o seminario exista sobre diferentes terapias, asistan para que vean cuáles les hace sentido. También preocuparse de ustedes mismas, el autocuidado es primordial, o sea, primero se parte por casa. Si no estás bien y no tienes conciencia de tus emociones y de la importancia de estar en equilibrio, es muy difícil que vayas a ser alguna vez una enfermera holística. O sea, tienes que estar bien, es una forma de ver la vida, en el fondo, ¿ya? Pero les aconsejo leer, participar de talleres de distintas terapias, Reiki, Ho'oponopono, terapia floral, de todas las terapias complementarias que conozcan, para que vayan haciéndose una idea, porque normalmente las colegas terapeutas realizan más de una y generalmente se guían tienen como una tendencia, las que son de energía, las que son de más bien físico, como la acupuntura o la reflexología, hay distintas como tendencias en el fondo. Y la idea es que cada una tenga como cierta especialidad y conozca a otras colegas que pueda derivar. Y esa es la gracia de nuestra agrupación, que tenemos una gran base de datos, con colegas que tienen distinta experiencia y se dedican más en alguna área a lo largo de todo Chile. Así que si en algún momento necesitan de contactar a alguien, pueden contactarse a través de nuestra página web, enfermeriaholística.cl, o del grupo en Facebook, y nosotros les daremos los contactos de la ciudad donde ustedes están residiendo. Así que, gracias Barbarita, ¿quieres agregar alguna cosa? No, gracias a ti por invitarme, aquí te pasaste. Ok, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Besitos, Chao. prepararemos algo para el próximo lunes, ya se nos ocurrirá. Chao Ana, que estés muy bien, gracias. Jenny, Aurora, Marisa, Daniela, Alejandra, Virginia, Miguel, Gabriela, están todo el mundo diciendo chao. Todos muchas gracias, me encantó, dijo la Natalia. Qué bueno. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, Chao. Barbarita. Chao. Gracias.